En el libro de Juan, capítulo 6, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14, nos conseguimos con una gran historia de nuestro Señor Jesucristo, y donde intervienen algunos personajes que el día de hoy nos dejan una importante enseñanza. En primer lugar, tenemos a un Felipe, que el Señor Jesús le preguntó cómo iban a alimentar a tantas personas que estaban en ese momento, en ese lugar. No porque Jesús no sabía, sino para probarle. Y Felipe, quien tuvo una visión a corto plazo, no pudo ver un poco más allá, sino que respondió que con 200 denarios de pan sería imposible alimentar a tantas personas. En cierta forma, tenía un poco de razón, pero no era la respuesta que Jesús estaba esperando. Jesús quería que Felipe lo pudiera ver a él, creyendo y sabiendo que Jesús podía multiplicar. Jesús espera que tú y yo tengamos una visión como la que tuvo Josué y Caleb antes de adquirir la tierra prometida. No que tengamos la visión a corto plazo como la que Felipe tuvo en ese momento. Por otro lugar, tenemos a un Andrés, quien tuvo una visión a medias. Sí, a medias, ya que Andrés pudo ver los 5 panes y los 2 peces que se tenía en ese momento, pero no creyó que con tan poco alimento se pudiera alimentar a tantas personas. Andrés fue otro que no vio a Jesús tampoco, no vio que Jesús podía multiplicar ese poco alimento que se tenía en ese momento. Jesús quiere que tú y yo lo veamos como lo vio David. Ese David que cuando fue a enfrentar a Goliat, vio a Jesús y se sintió invencible porque sabía que tenía al Dios de lo imposible. Ese es tu Dios y también es mi Dios. Y en tercer lugar, tenemos a un joven, del cual no se dice nombre, pero lo menciona la Biblia. Ese joven tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Se lo entregó a Jesús para que Jesús pudiera multiplicar y alimentar a la multitud. Jesús no está esperando que tú y yo multipliquemos los panes y los peces. Jesús no estaba esperando que tú y yo seamos lo que alimentemos a la multitud. Jesús solamente está esperando que tú y yo le entreguemos lo que tenemos a la mano, y es Él quien se va a encargar de multiplicar para luego obrar por medio de ti y de mí, porque somos sus instrumentos. Así que no esperes para después. El día de hoy, entrégale al Señor tus dones, tus talentos, tu esfuerzo, esas ganas, ese ímpetu de querer servirle, de ir siempre adelante. Que el Señor te bendiga.